Todavía hay demasiadas cosas que tienen que ser cumplidas. Y la gente dirá que no hay ninguna señal de que los eventos profetizados estén tomando lugar. Ellos no ven que la marca de la bestia está siendo introducida de manera muy sigilosa. Ellos no ven que la imagen de la bestia está siendo erguida ante nuestros ojos. Y en los grandes momentos de nuestros tiempos pierden los elementos que encajan en la imagen profética. Siempre ha sido así con la raza humana. Si retrocedemos en el tiempo, a la época del diluvio, había profecías que hablaban sobre una destrucción venidera. Noé predicó durante 120 años sobre esta calamidad venidera. Y había una profecía que decía que cuando él muriese, refiriéndose a Matusalén, eso vendría. Y él murió. Y la gente siguió comportándose como antes. No vieron lo significante del evento, aunque haya sido profetizado específicamente. Entonces los animales empezaron a moverse de manera extraña. Y los animales entraron en el arca. 7 pares y un par impuro. Y los científicos de la época dijeron que esto era un fenómeno extraño y tenían muchas explicaciones de por qué esto estaba sucediendo. Pero siguiendo como siempre, esto no era una señal de los tiempos. Esto no era una señal del momento de crisis que había sido profetizado durante 120 años. Exactamente lo mismo sucedió en tiempos de Jeremías. Y hemos hablado sobre eso muchas veces. Cuando Jeremías profetizó, todos afirmaron que esta no iba a ser la forma en la que ocurriría. Después de todo, era el pueblo de Dios y pensaban que él habría de intervenir, él evitaría que estas cosas sucedieran. Ahora, si retrocedemos en la historia y vemos algunos paralelismos en tiempos de Jesús, algunas cosas vienen a la mente. Los discípulos habían sido preparados para lo que vendría. Jesús en muchas ocasiones les contó lo que habría de suceder, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para su crucifixión, que sería despojado de sus derechos humanos, por así decirlo, y que sufriría una muerte ignominiosa en una cruz. Y ellos se rehusaron a creer. Ellos habían sido preparados para la palabra del testimonio, pero cuando el tiempo vino, estuvieron particularmente desprevenidos. ¿Por qué? Porque preconcibieron ideas de cómo se iba a desarrollar las cosas. Y cuando no se desarrollaron exactamente en el formato de sus ideas preconcebidas, ellos perdieron la trama. Una de las ocasiones que Jesús utilizó para educarlos, lo podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿por qué Pedro reaccionó de esta manera? Bueno, él había sido adoctrinado por la filosofía de los judíos toda su vida. Su concepto era totalmente diferente del que estaba escuchando. Después de todo, ellos eran los elegidos de Dios. Pero sus circunstancias evidenciaban otro escenario. Por ejemplo, estaban bajo la esclavitud de Roma. Ellos creían que eran la cabeza, pero en realidad estaban en esclavitud.
Pero ellos creían que como elegidos de Dios estaban bajo una protección muy especial y que nada les pasaría. Las otras naciones serían destruidas, pero ellos serían elevados a nuevas alturas. Y esta era la mentalidad. Y aquí apareció Jesús y les dijo que iba a sufrir y iba a morir, y su concepto era que Él los elevaría a una alta estatura y que sería coronado Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos tenían una teología diferente. Ellos tenían lo que en términos modernos llamaríamos una vida con propósito o una filosofía de iglesia dirigida por un propósito donde eventualmente ellos serían los dirigentes en el reino por venir. Hay muchos que creen esto hoy en día y ellos estarán tan particularmente desprevenidos como lo estaban los discípulos de Jesús. Así que Jesús les advirtió con respecto a sus tradiciones y su interpretación de la palabra, y les dijo que estas tradiciones no eran acordes a la palabra de Dios. En Mateo 15, versículo 2 leemos: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Preguntaron ellos a Jesús. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Así que nuestras tradiciones y nuestros puntos de vista son a menudo contrarios a la palabra de Dios. En Marcos 7, versículo 8 leemos: Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y les dice en el verso 9: Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13 del capítulo 7 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que esta era la condición. Ellos habían preconcebido ideas por su propia interpretación de las Escrituras de acuerdo con su filosofía y no de acuerdo a la clara palabra de Dios. Es por eso que Jesús les dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros solo tenemos una fuente de inspiración, y aunque pueda sonar contradictorio, esa fuente son la ley y los profetas. Esa es la fuente a nuestra disposición. Y esta ley y los profetas, la Biblia y los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá y lo que los profetas han dicho hasta el fin de los tiempos, es nuestra fuente de inspiración. Y tienen que estar en armonía con esos 5 primeros libros de Moisés. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que ni la filosofía ni la psicología pueden suplir las necesidades del alma. Pueden ser como una banda adhesiva. Pueden proveer alivio por un solo momento, pero lo que el corazón realmente necesita es la palabra sin adulterar de Dios. Si fue posible que los discípulos, quienes pasaron 3 años y medio con Jesús, tuvieran una idea tan equivocada sobre lo que estaba por suceder, ¿es posible que pueda ocurrir lo mismo con la humanidad en el final de los tiempos? ¿Es posible que lo mismo pueda ocurrirle a aquellos que están dentro de nuestras propias filas? La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Debes comparar tus creencias con la Biblia. Y la Biblia es el credo. Pero muchos dicen que primero debemos poner nuestras creencias en posición y que la Biblia debe estar en armonía con esas creencias.